En los mitos griegos, Manía es la personificación de la locura. Es una entidad parecida a las erinias y a todos los genios infernales, mitad divinidades, mitad simples abstracciones que son agentes de la cólera divina. Manía es enviada, por ejemplo, a los que no observan los ritos y los vuelve locos. Es ella la que los precipita en las catástrofes e impulsa a los distintos personajes a cometer horribles crímenes. Las erinias más famosas en estos menesteres que en cualquiera otros, nacieron de las gotas de sangre con las que se impregnó la tierra cuando Urano fue mutilado. No reconocen la autoridad de los dioses y no tienen más ley que la propia. Incluso Zeus debe obedecerlas. Se representan como genios alados, con serpientes entreveradas en la cabellera y llevando en la mano antorchas y látigos. Cuando se apoderan de una víctima, la enloquecen y la torturan de mil maneras. Su mansión es la tiniebla de los infiernos, el Érebo. Castigan principalmente el exceso, la hubris, que tiende al hombre a hacer olvidar su condición de mortal. Además prohíben a los adivinos y profetas revelar con excesiva precisión el futuro, es decir, liberar a los humanos de su incertidumbre y asemejarlos de ese modo en demasía a los dioses. Las erinias enloquecen al asesino, que deberá luego vagar sin razón buscando purificarse. Otras divinidades que vuelven locos son las linfas. Estas diosas castigan con la locura al que las mira. Sí. Simplemente al que las mira. Fueron identificadas muchas veces con las náyades. Pero las náyades poseen virtudes curativas. Quien las ve se cura, pero también se enloquece. Entonces se enferma. ¿En qué quedamos, señores? Bueno, el caso es que vamos a hablar ahora de algunos personajes que fueron víctimas de las erinias, o de las linfas, o de las náyades, o de los mismos dioses. Vamos, sí. Biblis, nieta del rey Minos, aquel de Creta, sí. el amigo Minos de Creta, tenía un hermano gemelo llamado Cauno, a quien, según los mitógrafos, amó con amor culpable, el único que existe. El único, claro, vamos. Horrorizado de su hermana, Cauno, huyó de Mileto, su patria. Es una patria donde suelen cometerse esta clase de crímenes. Tales atentados, claro. ¿no? Y fundó la ciudad de Cauno, en Caria. A Biblis, la hermana, el dolor la enloqueció. Era una familia de la que conviene no hablar. Biblis era nieta del rey Minos, cuya mujer, Parsífae, se enamoró de un toro, Sí. del famoso toro de Creta, y para hacerse novia de semejante animal, se hizo construir por Dédalo, que era ingeniero de su esposo, una vaca de cartón, o anda a saber de qué. Con perverso ingenio se metió dentro del falso vacuno y cuando apareció el toro empezó mu, y lo engañó. Sí. De semejantes amores nació nada menos que el Minotauro, aquel monstruo que estaba en el centro mismo Del Dédalo, que así se llama en la del Biblia, Dédalo, o laberinto, construido precisamente por el mismo ingeniero. Bien, el caso es que volvamos a Biblis. Anduvo errante por toda el Asia Menor y en un momento totalmente fuera de sí se dirigió a precipitarse desde lo alto de un peñasco para terminar con sus penas. Entonces las ninfas, apiadadas, la transformaron en una fuente inagotable como las lágrimas de las doncellas. Otro episodio fue el de las Prétides, hijas justamente del rey de Tirinto, Preto, y de Estenebea, su mujer.
estas muchachas cometieron un error enorme. Cuando llegaron a la edad núbil, se jactaron de ser más bellas que la diosa Hera. Nunca lo hicieron. Sin embargo, hay otras versiones que dicen que se burlaron del templo de la diosa, porque según decían, el palacio de su padre contenía más riquezas. Finalmente también se decía que habían robado oro del vestido de la diosa para su propio uso, que sería el más grave de los 3 pecados. Sea como fuere, Hera, la diosa, enloqueció a las muchachas para castigarla e hizo que se creyeran vacas. ¿Cómo estamos? Huyeron al campo, como corresponde a las vacas, y llevaron una vida errante. Ya va la segunda, la tercera y la cuarta que se creen vacas. La otra en realidad no se creía, sino que le convenía. Y se negaban a volver a su casa. Preto estaba convenientemente desesperado. Imagínense un padre cuyas 3 hijas andan ahí en el campo mugiendo y paciendo. Y apareció... ¡Silencio! Está bueno ya. El adivino Melampo le ofreció a Preto curarlas. ¿Y por qué le ofreció curarlas? Melampo tenía una historia, que aquí no está, pero aquí sí. Un día ayudó a unas serpientes. Había una nidada de serpientes que había quedado huérfana al morir su madre. Entonces Melampo las alimentó, las cuidó, las hizo crecer. Y estas serpientes, en agradecimiento, ya se sabe lo agradecidas que son, le lamió el oído y se lo purificó. Y de este modo Melampo aprendió el idioma de todos los animales. Y gracias a eso aprendió muchas cosas. Aprendió cosas de los buitres, incluso hasta de la carcoma de la madera. Aprendió cosas. Cierta vez estaba preso y oyó una conversación entre carcomas de la madera. De gusanos, digamos. Sí, termites. Y uno le dijo a otro, dice, esta viga que sostiene el techo se va a caer mañana a la mañana. Ya se sabe que las termites que asolan las vigas de los techos saben perfectamente cuándo se van a caer. Se va a caer mañana a la mañana. Y Melampo comunicó al guardián ese dato y le dijo, si querés anotarte un poroto con tus jefes, saca a los presos de la cárcel y verás lo que es bueno. Y entonces así sucedió. Se cayó la cárcel. Melampo hizo fama de clarividente y como premio le dieron la libertad. Pero entre tantas cosas que aprendió cómo se curaban los locos. Y así curó a las hijas de Preto, pero le pidió a Preto la tercera parte de su reino. En principio Preto quiso bajar el precio y tras esa actitud la locura de sus hijas se duplicó, sin que entienda yo cómo se duplica el creerse uno una vaca. 2 cabezas de ganado. Bien. Corrían de acá para allá, se alimentaban de hierbas, como ya hemos dicho. Finalmente Preto accedió a pagar la tercera parte de su reino a Melampo y el adivino, con los jóvenes más vigorosos de Argos, comenzó a seguir a las muchachas por las montañas, lanzando grandes gritos y bueno. Durante la persecución, la mayor de las hermanas, Ifinoe, murió de agotamiento, pero las otras 2 no. Fueron purificadas por medio de unas hierbas que Melampo mezcló con el agua de una fuente y chao. Bueno, se arregló, fueron todos felices, o casi todos. Un caso particular de locura fue el de Cleómedes. Era un héroe de Astipalea. En los Juegos Olímpicos de Londres, en el combate de pugilato, había matado a su adversario Ico, se llamaba, que participaba no solo
en los Juegos Olímpicos de pugilato, sino también en equitación. Lo mató de una trompada en el mentón. Pero los árbitros, que ya sabemos lo que son, no lo declararon vencedor porque pensaron que era argentino. Cleómedes, que había prometido a su ciudad el triunfo, se volvió loco, ¿no? Y de regreso a su patria, derribó la columna que sustentaba el techo de una escuela. Así hacían las escuelas los griegos. La sustentaban con una sola columna. Que era un circo. Una mala práctica. La carpa, claro, la carpa blanca. Entonces el tipo tiró una columna, se cayó la escuela, un desastre. Entonces lo persiguieron, se refugió en el templo de Atenea, nadie entró, pero nadie volvió a ver a Cleómedes, el pugilista loco. Hablemos de Ixión. Ixión era un tesalio que reinaba sobre los lapitas. Parece que Ixión se quería casar con Día. Qué lindo nombre, Día. Yo conozco gente llamada Díaz. Sí, yo también, muchos días. Mucha gente llamada Díaz. Esta, no, se llamaba Día. Incluso también conozco gente que cree que los que se llaman Díaz se llaman Día. Esta era hija del rey de Ioneo, y al pedir la mano de la joven, Ixión formuló grandes promesas a su padre. Mira, dice, tal cosa. Pero bueno, el tipo se casó y el padre un día vino a reclamar los presentes prometidos. Ixión lo tiró a un pozo lleno de brasas ardientes. Imagínense, viene el padre de Díaz. ¿Quién es? Dice Ixión, que estaba durmiendo la siesta, se levantó con la montura ladeada. Dice, soy el padre de Díaz. De noche no. De Díaz. Dice, y vengo a reclamar todos los regalos que me prometiste. Ahí voy, dijo el tipo, y salió y lo tiró a un pozo lleno de brasas ardientes. Como el asado con cuero, claro. Bueno, muy bien. Se había hecho culpable entonces no solo de perjurio, sino también de asesinato. Los dioses lo enloquecieron entonces para castigarlo. El horror suscitado por ese asesinato fue tal que nadie quería purificarlo. Zeus se apiadó de él y lo libró de la locura. Sin embargo, Ixión se mostró bastante desagradecido. Quiso atropellar nada menos que a Hera, la mujer de Zeus. Trató de atropellarla, pero justo lo vio Zeus. Y para despistarlo, formó una nube igual a la diosa e hizo que Ixión se uniera a ese fantasma. Eso más que un castigo es un premio. Depende del fantasma, ¿no? Pero bueno. Ahora, fantasma o no, de la relación entre Ixión y el fantasma nació Centauro, el padre de los centauros, un centauro sonante y contante. Ante este nuevo sacrilegio, el tipo no había forma de tenerlo, Zeus decidió castigar a Ixión, lo ató a una rueda encendida que giraba sin cesar y lo lanzó por los aires. Y como para purificarlo le había dado encima la ambrosía que confiere la inmortalidad, Ixión sufre este castigo sin esperanza de que se detenga jamás. Bueno, está bien. Otro castigado, Aura, cuyo nombre significa la brisa. Era hija de Peribea y de un titán, Lelanto. Era veloz como el viento. Se dedicaba a cazar con las compañeras de Ártemis. Dioniso, nada menos, se enamoró de ella y en vano trataba siempre de alcanzarla, pero la doncella siempre conseguía escapar. Era la brisa. Un día Dioniso le suplicó a Afrodita que intercediera y la diosa, usted sabe cómo es Afrodita, hizo enloquecer a la muchacha y de golpe empezó a dar pasos lentos y pausados. Dioniso la alcanzó y chau. Pero Aura le dio a Dioniso gemelos. Pero un día le agarró la locura y los mató. Y luego se tiró al río Sangario. Y Zeus la transformó en fuente. Una historia espantosa. Sí. ¡Qué horror! Sí, entonces serio. Esa es la última que tengo.
Tengo miles, pero Sí, sí. quiero terminar allí. Bueno, Porque, volver a la fuente. Sí. Hemos hablado el otro día de la locura en Dos locos complicados. Y aquí está la locura que no alcanza a ser una deidad completa, sino es eso que tenían los griegos cuando tenían dioses sin leyenda. Eran abstracciones, como Eros. Claro, se parecen de ratos entre los tiempos modernos más a un virus que a una presencia rara, ¿no? Pero estaba pensando, Alejandro, algo que omitimos ayer, que no mencionamos porque el caso era otro, algo que nos acompaña en la Tierra desde 1605. Es un pequeño verso metido en un libro que dice: tuvo a todo el mundo en poco, fue el espantajo y el coco del tiempo en tal coyuntura que acreditó su ventura morir cuerdo y vivir loco. Estoy hablando de Alonso Quijano. Y una vez más vemos que también aquí la locura exige una definición concreta. Porque, por ejemplo, estamos pensando en las cosas que uno dice. Aura debe haber dicho 1000 veces ante las propuestas de Dioniso, ni loca estaría con vos. Y bueno, sí, loca, estando loca una mujer o un hombre pueden hacer cualquier cosa. Después, lo de la posesión de alguien es una patraña también de la cultura helénica, en el punto de esos puntos que suele robar la cultura cristiana también. La posesión de alguien, aquello que genera la posibilidad de una conducta inimaginable, fuera de todo canon. Claro. Entonces, se habla también de una locura pasajera. Ahí está. Bueno, de eso es una figura penal, forma, ¿no? de eludir responsabilidad. Exactamente. Claro, bien dice usted, en la cultura cristiana es una posesión. Estaba poseída, no era yo la de aquel domingo. Y esto mismo pasa en algunas... pasa todo el tiempo. Y hay una vez más que también tuviesen los griegos la figura de la hybris, del exceso. Pero, yo creo que a veces es más peligrosa la otra, la sofrosine, ¿no? La excesiva moderación, el cálculo, eso convierte a las personas en cosas más miserables. Pero también entre los griegos vemos que la locura puede atacar a los adivinos, a los asesinos, castigar la ingratitud. Y en ese sentido, el quedar fuera de sí se explica de un modo que más como lo entendemos nosotros. Esto es como una gran pérdida. Aquel que comete un pecado merece un castigo tan grande, un crimen cualquiera, un castigo tan grande, y no hay otro peor que el de quedar fuera de sí y además seguir circulando por el mundo. Recordamos al amigo Edipo que una vez que se enteró de algo, ahí no se puede acusar de locura ni siquiera de criminalidad, se arrancó los ojos y anduvo como loco por ahí. Pero en nuestros tiempos, un señor llamado, creo que era Paul Tibbets, no me acuerdo, el piloto del Enola Gay, después de haber sido laudado por todo el Estado y qué sé yo, primero se hizo monje y después se suicidó. Digamos que él solía decir que el peor castigo era saber que no estaba loco y que no había hecho eso por no estar loco, en la última de sus confesiones, porque hizo voto de silencio. Pensaba también... Era el piloto que conducía el avión que arrojó la bomba sobre Hiroshima, que así se llamaba, Enola Gay. Enola Gay, el 6 de agosto, hace poco eso. Pensaba en otras cosas, de gente que venía con la locura medio poner, como Cleómedes, ¿no? Porque, ¿dónde está el mentón de un caballo? Seguramente un tipo capaz de encontrarlo ya venía medio piruchi y se mereció también este punto. Pero después de todo esto, creo que lo que nos ha faltado mencionar son las simulaciones de locura. Hay una figura en la lengua nuestra que es aquella de hacerse el loco. El hacerse el loco también lleva consigo esa impunidad que supuestamente es otorgada a los que cargan con el castigo de la locura. Y, a veces la pasión puede hacer adquirir a alguna persona, un tipo, una mina cualquiera, el aspecto de un loco, y esto, sin embargo, no lo disculpa. Digo que también ahí hay una cosa, cuando uno procede de una forma en que el deseo, la voluntad, lo manda, también está cometiendo locuras, también está haciendo eso. Lo que pasa es que si la locura no tiene un fin muy noble o muy brutal o muy grande, uno queda simplemente como un insistente, aquello que los porteños en alguna esquina o en otra llamamos berretín. Sí. Está bien. Se decía en un tiempo que la insistencia en fingir locura producía locura. Claro, está bien eso. El que se hace el loco termina loco. Y se decía también respecto de otros fingimientos, de los que hablaremos. Está muy bien eso, lo cual es una vindicación de la actuación de algún modo, ¿no? También se decía, el que sueña que se muere, se muere, y se decían otras cosas de las que hablaremos también, ese mismo día. Muy bien.
Ahora escucharemos a nuestro querido Juanjo Domínguez en el tango de Pedro Lauren, que se llama justamente berretín, esa forma de locura de segundo orden que usted acaba de citar.